y luego de él una sección de preguntas y el segundo bloque final donde también voy a tratar de dejar un espacio para las preguntas. De nuevo, pueden ir dejando si quieren alguna pregunta o alguna intervención en el chat, pero después vamos a tener hoy quizá un poquito más de tiempo incluso para compartir, así que no tengan miedo, no tengan vergüenza, no tengan dudas de luego encender su cámara o su micrófono y dejarme llegar su opinión, tal vez incluso en algún punto, alguna objeción, algo en el cual puedan no estar totalmente de acuerdo. Estamos entonces en la clase cuarta, donde vamos a hacer un balance sobre esto que hemos visto de toda la historia, de todo este tesoro, este patrimonio tan rico que nos precede, con esos momentos de la historia donde hubo más luces o más sombras, pero vamos a tratar de ver si nosotros hoy estamos cumpliendo aquello que nos propone el magisterio de la Iglesia. Nos vamos a preguntar de nuevo para qué y por qué cantar en la liturgia, con todo lo que ya hemos recogido de los padres, con la indicación de San Pablo, con las reflexiones que nos ofrecía también el magisterio, y después vamos a terminar preguntándonos quién y cuándo, y de qué modo ejercer ya un poco más prácticamente este ministerio. Recordemos, en la primera clase tratamos de profundizar en qué era la liturgia, porque no es lo mismo, dijimos, cantar en un festival que cantar en un concierto, que cantar en un concurso, o cantar en mi casa, o cantar en un fogón familiar. ¿Qué es la liturgia? Cuando encontrábamos la respuesta adecuada a esa pregunta, de ello surgían importantísimas consecuencias. También hicimos ese recorrido histórico por el Antiguo y el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los padres de la Iglesia y brevemente una historia del canto litúrgico. Y en la tercera clase, que es la anterior a esta, tratamos de ir a la carta a los artistas de San Juan Pablo II, en la cual, más allá de la enumeración de las fases y de las etapas, desde ese encuentro del cristianismo con la cultura greco-latina, el cambio que significó la llegada de la libertad para la Iglesia después del Edicto de Milán y con la presencia del emperador Constantino, y cómo ya desde entonces hubo una vigilancia por parte de los pastores, cómo fue surgiendo esa gran tradición, esa cultura cristiana, se fue forjando y comunicándose a través de las abadías benedictinas y a través, por ejemplo, de la acción de papas muy importantes como Gregorio Magno. Bueno, hicimos ese recorrido por las edades, también luego la Edad Media, la llegada del Renacimiento, el humanismo renacentista y esta nueva etapa con un mundo contemporáneo que parece tener quizás menos simpatía por el tema religioso, por el tema sagrado, pero que no deja en ningún momento de ser sensible a los temas vinculados a la religiosidad y a la trascendencia. Lo importante de la carta a los artistas eran sobre todo los principios, y dijimos que ya los primeros cristianos se dieron cuenta de que no todo elemento de la cultura podía ser introducido así sin más en el culto cristiano, que el culto cristiano era algo nuevo, algo distinto y que necesitábamos descubrir y crear y que Dios crease a través de los artistas y de los talentos musicales que él mismo había puesto en las personas, una nueva música. San Efrén decía, no, no era San Efrén, era San Paulino de Nola, nuestra poesía es Cristo. Y los cristianos podían decir, nuestro canto es Cristo, nuestra música es Cristo. Es que Cristo tiene que ser la matriz de todo y esta visión antropológica que brota de las Sagradas Escrituras determina también un modo adecuado, un modo idóneo de expresarse luego en las celebraciones. También estuvimos estableciendo como una distinción entre lo que era liturgia y lo que no era. Por lo tanto, todo lo que estamos diciendo en este curso se aplica a las celebraciones litúrgicas. Hay ámbitos que no son litúrgicos, en los cuales gozamos de una libertad diferente, donde podemos tener un espacio de mayor creatividad, donde no se aplican las normas que están contenidas en los textos que se refieren a la música sacra litúrgica. Y nos preguntábamos por la adoración al Santísimo. Espero que eso haya quedado claro. Citando un documento de la Iglesia, el Directorio de Liturgia y Piedad Popular, decíamos que en la adoración al Santísimo convergían elementos litúrgicos y otros procedentes de la piedad popular. Entonces, para los momentos litúrgicos, que específicamente es la bendición, también podría ser la exposición, pero sobre todo la bendición, es necesario tener en cuenta la normativa eclesial. En cambio, para el momento no litúrgico, ese momento más de piedad personal o piedad popular,
tenemos también como un espectro más amplio de opciones y de posibilidades. Y luego vimos el capítulo sexto de Sacrosanctum Concilium, con este detallado abordaje, aunque muy breve, muy escueto, sobre la reforma de la música litúrgica querida por los padres conciliares y también la definición que traía Musicam Sacram en esa enumeración también que hacía de los géneros de música litúrgica. Nos aprestamos entonces ahora a hacer como una especie de balance. En ese sentido, tenemos que decir dos cosas. Nunca, como en esta época, tenemos acceso a tanta variedad de música como hoy. Y voy a decir algo muy sencillo. Yo soy de una familia, mis padres, los dos, fueron nacidos y criados en el campo, como decimos aquí. Imaginemos que mi papá y mi mamá, nacidos en la década de 1940, los primeros años de su vida, prácticamente quizás los primeros 20, 25 años de su vida, nunca accedieron a música grabada, porque la música grabada era todo un privilegio de algunos cuando estaban surgiendo las primeras formas de grabar y de reproducir música con aparatos enormemente costosos, hasta que van surgiendo los primeros tocadiscos un poco más domésticos. Así que no existía la música grabada. Lo que sí tenían ellos acceso era a la radio, ¿no? Desde aquella década, y cuentan quizá nuestros abuelos, nuestros padres mayores, que por ejemplo en Semana Santa la radio, el Viernes Santo, no había programas, era música clásica, le llamaban ellos, o probablemente era música sacra, corales de Bach o composiciones religiosas, pero no existía el acceso increíble, impresionante que nosotros tenemos hoy. Pensemos solamente en lo que es Spotify o también YouTube, que es un lugar donde podemos encontrar de la más variada, tanto en la diversidad genérica como en la calidad de géneros y estilos musicales. La única música genuina a la cual accedían entonces era a través por ahí de la radio, pero dependiendo de las opciones de aquellos que decidieran seleccionarla, o la música que se ejecutaba. Pienso en mis padres, por ejemplo, que iban a misa una vez a la semana a mi pueblo y también tenían quizás en la escuela el canto de las marchas patrióticas y la enseñanza de un poco de folclore y lo que escuchaban en la radio, ¿no? Y luego en los bailes o en las veladas familiares, algún conjunto de músicos que hacían algo de música para bailar. Bueno, ese panorama quizá era distinto a quienes vivían en ciudades, donde tenían acceso quizás a conciertos, por ejemplo, en las grandes capitales, donde había coros y orquestas, pero en muchos lugares eso tardó bastante tiempo en llegar, más allá de los pequeños coros populares que podían existir. Hoy tenemos decenas, centenares, miles de piezas a disposición de un solo clic, ¿no? Y esto hace que la tarea del músico sea a la vez más fácil, porque hoy por hoy, por ejemplo, yo quiero aprender un canto, ya sea un canto gregoriano o un canto, una composición litúrgica en lengua vernácula popular, y tengo a mi disposición 15 versiones de la misma y la partitura con los tonos y las armonías. Antes quizás para hacer esto tenías que tener la suerte de conocer a alguien que hubiera viajado y que hubiera comprado un libro o acceder a una biblioteca y poder fotocopiarlo, que te permitan fotocopiarlo, bueno, etcétera. Yo creo que esto no hace falta que lo enfatice, pero solamente para que veamos que estamos en una época inédita. Nunca como hoy tenemos acceso a tanta riqueza musical y a poder escuchar también música de los más variados estilos y calidades. También en ese sentido, la tarea del músico requiere de más discernimiento, porque no toda la música religiosa o con temática religiosa a la cual podemos acceder es estrictamente litúrgica. Entonces, como luces frente a lo que ha ocurrido luego del Concilio Vaticano II, vamos a poner así como este parámetro, comparamos la situación actual en las diócesis en las cuales estamos. Hay algunas personas de otros países, pero la mayoría de ustedes son argentinos. La situación en cada diócesis argentina varía, pero más o menos está dentro de un marco parecido. Por lo menos tengo experiencia de 3 diócesis que he conocido bastante bien y no difería demasiado de la realidad una de la otra. Si comparamos entonces la situación actual con el ideal propuesto por el magisterio, tenemos que destacar primero
el inmenso trabajo y esfuerzo para renovar y adaptar el canto litúrgico. Hubo mucho, mucho, mucho trabajo, mucho empeño, mucho esfuerzo, tanto en la Santa Sede, en personas muy preparadas y muy serias, e incluso muy santas, como también en cada conferencia episcopal. Incluso podemos decir que cada, cada diócesis tiene así como sus próceres dentro de la música sagrada, personas que abrieron un camino, que fueron los primeros tal vez que hicieron una recopilación de cantos y empezaron a coleccionar partituras y con los medios que tenían allá por la década del 60, 70, 80, trataron de llevar adelante esta tarea que había dejado el magisterio. Junto con este adaptar y popularizar y dar a conocer y enseñar, también encontramos una producción musical notable de cantos litúrgicos. Y aquí me permito nombrar a dos grandes, creo yo, compositores, al menos es una opinión que tengo, una valoración que tengo en el libro, que después les voy a pasar el PDF ya para esta altura. Ay, el foco, ahí está, cantando lleguemos hasta él. Nosotros mencionamos allí a Lucien Deis, Deis con doble S, es un compositor europeo que está detrás de algunas de las más hermosas composiciones que hoy tenemos también traducidas al castellano. Entiendo que el idioma original ha sido el francés, como son, por ejemplo, Pueblo de Reyes, Sí, me levantaré, Acuérdate de Jesucristo, algunas versiones también de la secuencia de Pentecostés. Cuando uno ve la letra de esos cantos, la riqueza bíblica que tiene. Por ejemplo, Sí me levantaré. Supongo que todos lo conocen. Sí me levantaré, volveré junto a mi Padre. Cada estrofa es una cita de la Sagrada Escritura, pero con una coherencia impresionante, con un tono penitencial y en el estribillo repitiendo las palabras del hijo menor al dirigirse de nuevo a la casa del Padre Misericordioso, ¿no? Y así, casi todos sus cantos están hechos con esa mirada, traducir la palabra de Dios en canto, primero en poesía, y esa poesía revestida por una música muy, pero muy acorde, ¿no? Por ejemplo, Acuérdate de Jesucristo, está tomado de una de las cartas a Timoteo, ¿no? Y también aquí en Argentina podemos mencionar sin duda al padre Osvaldo Catena, Padre Catena que hizo esta compilación que conocemos como los 72 Salmos para cantar, donde él tomó algunas melodías que ya estaban siendo utilizadas en otros idiomas, algunas son bastante parecidas a la de otro compositor europeo que es Chelinot, pero les dio una forma, una cadencia, una manera también de expresar el tono de cada salmo verdaderamente muy valioso. El Gloria, que por lo menos en Argentina, además de algunos que tienen una matriz folclórica en la que más se conoce, es también fruto de esta composición, esta cualidad, capacidad compositiva que tuvo el padre Osvaldo Catena. Y así podríamos mencionar muchos otros ejemplos, ¿no? Este repertorio que tiene calidad musical y que tiene letras adecuadas para expresar el misterio de la fe. De nuevo, tercer elemento positivo. En muchas parroquias y comunidades, las voces de los fieles se elevan unánimes y gozosas. Y digo, aquí insisto en esta valoración positiva, las voces de los fieles, porque no se trata solo de pensar si en todas las parroquias o en todas las iglesias, en las catedrales, en los templos, hay personas que desempeñan el ministerio del canto. Ese es, diríamos, el 50% de la cuestión. El otro 50% es que vamos a decirlo en clave coloquial, que la gente cante, es que el pueblo de Dios pueda hacer oír su voz y que esa expresión del canto del pueblo manifieste la auténtica fe, ¿no? Bueno, esto debemos decir que en muchos lugares sí es una realidad. Esta participación activa también con el canto, como nos gusta decir. En muchos lugares se han elaborado cantorales litúrgicos completos y accesibles. Hay algunas conferencias episcopales que en esto han sido muy cuidadosas, muy meticulosas, muy ordenadas y que han facilitado muchísimo
porque han puesto a trabajar a personas con formación y con talento, entonces han elaborado elencos de cantos aprobados, sometidos a una serie de criterios objetivos y al mismo tiempo en el reconocimiento de una adecuada y legítima diversidad. Y esto ha permitido que sean impresos cantorales que cumplimentan en todo la normativa del magisterio. También en algunos lugares se ha encontrado una dinámica de enseñanza y ensayo de los cantos y, como decíamos al principio, hoy se cuenta con recursos múltiples, los famosos tutoriales que tenemos sobreabundantemente a mano siempre. Y hay algunas diócesis que no solamente han publicado cantorales, sino que tienen una auténtica y eficaz pastoral del canto litúrgico. Algunos obispos tienen esta especial sensibilidad, hay algunos obispos que han sido, que son músicos, y otros que tal vez no lo son, pero sí valoran esta enseñanza y tratan de traducirla. Ahora vamos a pasar como a la valoración que quizás es un poco de las sombras. ¿Cuáles son las cosas que si miramos el texto de Musicam Sacram y el texto de Sacrosanctum Concilium, nos damos cuenta que no se han traducido tan bien? De nuevo, esto no es para desanimarnos, para desalentarnos, para tener una visión ultra pesimista y negativa. Vamos a ver que esto que voy a decir está sustentado también en afirmaciones de personas muy importantes. Y en definitiva, casi todas las observaciones que transmito aquí las he recogido de distintos libros, materiales, apuntes. Algunas sí son quizá observaciones mías que he sumado también al análisis, ¿sí? Entonces, en cuanto a las letras, junto a letras bellísimas bíblicas y adecuadas para el momento celebrativo, a veces se ha visto un exceso de individualismo. ¿Por qué digo exceso de individualismo? Porque la liturgia tiene momentos donde se destaca más lo personal, lo individual. Hay sobre todo dos momentos en los cuales usamos el yo. Uno es cuando pedimos perdón por nuestros pecados. De hecho, el yo confieso, vieron que es una oración muy individual. Yo confieso, incluso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, hay como un matiz muy individual y muy personal a la hora de reconocerme pecador, porque no es lo mismo decir nosotros nos reconocemos pecadores que yo soy un pecador. Y hay otro momento que es muy personal, que es el momento previo a comulgar. De hecho, fíjense que nosotros decimos allí, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. También como en esta dimensión más penitencial, más de la humildad frente al que es tres veces santo, yo lo asumo desde mi situación personal. Estoy enmarcado, englobado, abrazado por una comunidad eclesial en cuya fe se nutre y se forja la mía, pero yo me hago cargo de mis errores y mis fallas y también hago un acto de confianza. Una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, hay dos momentos de la liturgia que son netamente individuales o personales, pero la inmensa mayoría de los otros textos litúrgicos son oraciones en primera persona del plural. Y en los cantos que han surgido en cuanto a las letras, se ha visto que han predominado cantos con un marcado individualismo, donde el yo absorbe todo y donde prácticamente a veces desaparece en nosotros. También el sentimentalismo. Y de nuevo, aquí nosotros tenemos que tener una mirada adecuada. El sentimiento, la emoción, el afecto, es una dimensión de nuestra persona que también participa en la liturgia. Nosotros no somos solo inteligencia y voluntad y cuerpo, un alma espiritual con inteligencia y voluntad adentro, entre comillas, de un cuerpo. No, no, no. Toda nuestra persona anhela a Dios, busca a Dios y está llamada a encontrarse con Dios. Entonces, yo no estoy insinuando que de ninguna forma tuviera que estar el sentimiento, porque de hecho los salmos expresan, quizá como ningún otro texto bíblico, la fuerza del afecto, del deseo, del anhelo, e incluso anhelos a veces muy exultantes, gozosos y de una enorme elevación espiritual, pero también a veces del dolor, del quebranto, del abandono. El problema del sentimentalismo es cuando se subraya y se sobreenfatiza solo el sentimiento y no está tan presente la dimensión del conocimiento, de la adhesión a la verdad, de la fe, etcétera. En algunas letras
en cuanto al repertorio que tenemos presente, ha habido una insuficiente presencia de la fe católica. ¿M? Han sido letras que no estaban adecuadamente colmadas de la presencia de la palabra bíblica o del magisterio de la iglesia o de la tradición. Y esto no me refiero solo a las letras nuevas. Hay algunas letras que incluso son anteriores al concilio, que son bastante pobres en cuanto a su contenido. Por supuesto que no se trata aquí de que cada canción sea un tratado de teología, pero hay algunos ejemplos muy hermosos donde la teología, la poesía y la belleza expresiva van de la mano. Y eso es muy, pero muy loable. En algunos lugares se ha dado esto de la insuficiente presencia de la fe católica con un matiz muy particular que es una suerte de ideologización de la liturgia. Por ejemplo, todos conocemos, quizás, no sé si todos, pero alguno habrá escuchado hablar de aquí en Latinoamérica la teología de la liberación, que tenía más de filosofía política o de marxismo que de teología, porque la matriz en la cual había surgido esa visión, esa comprensión, era el análisis de la sociedad proveniente del marxismo. Entonces, esa teología de la liberación tenía una liturgia particular y hubo cantos inspirados en toda esta temática de la liberación, de la libertad, del oprimido, del pobre, pero no era la visión bíblica del pobre, del necesitado en el cual está presente Cristo, sino que era casi una proclama revolucionaria. Ahí había una insuficiente presencia de la fe católica en las letras. Como también, por ejemplo, aquí en América o en Argentina, en alguna etapa era común tomar cantos populares e introducirlos en la liturgia. Pensemos, por ejemplo, en Solo le pido a Dios. Creo que su autor es León Gieco, al menos uno de los que más lo popularizó, que lo nombra a Dios, que por supuesto dice algunas cosas verdaderas, pero el Dios el cual se menciona allí no se sabe exactamente si es el Dios de la revelación cristiana o no. Y bueno, por supuesto, tiene también un matiz un poco revolucionario. O en otros ámbitos, por ejemplo, empezó a usar cantos con un valor antropológico adecuado, como por ejemplo, Entra a mi hogar, ¿no? Mm, Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Es un canto que subraya la fraternidad, la comunión, la amistad, pero no tiene una presencia del anuncio cristiano de ninguna manera. También, por ejemplo, cantos como Yo tengo fe, el mismo popular en la década del 70, si no me equivoco, o 60, que nombraba la palabra fe, pero la fe de Palito Ortega, el autor de esta canción, no era la fe como virtud teologal, la fe divina y revelada que nos permite unirnos a Dios, era simplemente una suerte de optimismo sobre que las cosas iban a ir mejor de lo que iban. Bueno, pongo esos ejemplos, hay algunos más, hay algunas composiciones que fueron hechas para la liturgia, pero de esta visión como horizontalista, y otras que han sido simplemente introducir en la liturgia cantos que procedían del ámbito profano. También, en cuanto a las letras, se han introducido cantos sin aprobación ni autorización. Como vamos a ver, y este es un punto así siempre un poco ríspido, para cantar algunos cantos en la liturgia, para cantar en la liturgia, los cantos deberían tener una aprobación del organismo eclesial competente en cuanto a la letra. Esto lo vamos a abordar específicamente. Pero durante muchas décadas simplemente un canto parecía bueno, lindo, agradable y se lo empezaba a hacer en misa. Y esto último es la alteración de los textos del misal, probablemente sea una de las cosas que es más importante, ¿no? Porque el misal dice específicamente no alterar los textos del misal. La única excepción para poder hacerlo son las misas de niños, donde se dice que con la aprobación de la conferencia episcopal se pueden introducir algunas modificaciones o abreviar, por ejemplo, como el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Sabemos que es una composición extensa o incluso en algún santo puede haber alguna modificación en cuanto a la letra, pero no la puede realizar alguien de manera arbitraria ni por su propia iniciativa, sino que debe hacerlo la conferencia episcopal. En cuanto a la melodía o a la música, junto a melodías muy logradas, tanto las que han sido calcadas en la tradición como incluso inspiradas en la música contemporánea, porque ha habido experiencias muy buenas de
encuentro fecundo entre la música más contemporánea de fines del siglo XX y la dimensión cristiana se ha dado. Por ahí también melodías sentimentales y con ritmo monótono. Cuando decimos melodías sentimentales, puede ser no solo en cuanto a la composición, pero también, sino también a la interpretación, donde si uno le quitara la letra, vamos a poner que alguien está cantando en otro idioma, no se puede distinguir si es una música romántica o de un canto sagrado. También ver introducido melodías de origen profano, a veces había una melodía popular y se le cambiaba la letra y se le introducía en la liturgia. Bueno, la desaparición del canto gregoriano y la polifonía clásica, esto que como dijimos no era en absoluto el deseo de los padres conciliares. En relación a los instrumentos se han aprobado, perdón, se han introducido y utilizado sin tener la autorización eclesiástica de la autoridad competente, sea la conferencia episcopal, sea también el obispo propio del lugar. E incluso se han introducido instrumentos de una marcada profanidad. ¿M? Y entre las sombras, por último, enumeramos algunos hábitos adquiridos. El primero es responsabilidad nuestra, la disminución del canto de las partes del sacerdote. Porque recordemos que, sobre todo al principio, no se trataba tanto de cantar en la misa, es decir, de introducir algunos cantos que acompañan ritos, como el canto de entrada, el canto para las ofrendas, el canto que acompaña la procesión de la comunión, sino de cantar la misa, es decir, los textos del ordinario de la misa y del propio de la misa se musicalizaban. Entonces, en este sentido, en algunos seminarios prácticamente desapareció el canto de las partes del sacerdote, a veces porque ninguno de los formadores de los seminarios o noviciados tenían cualidades musicales o un adecuado o un interés en la música, y otras veces por una cuestión de un rechazo a este modo, tal vez bien vinculado con un estilo más tradicional. Pero cuando vamos a música sacra, sobre todo, esto lo vamos a estudiar, cuando habla de el canto, a lo primero que se refiere siempre es a cantar la misa, no a cantar en la misa. ¿Qué puede cantar un sacerdote? Bueno, puede cantar la invitación a algunas aclamaciones, la conclusión de las lecturas o la introducción del Evangelio, puede cantar un prefacio, puede cantar la doxología, puede cantar la consagración, puede cantar la oración colecta sobre las ofrendas y la poscomunión, incluso puede cantar la bendición. Así un poco a modo de chiste, creo que alguno de los que está haciendo el curso fue testigo de esto. Recuerdo una vigilia pascual que, bueno, yo en la vigilia pascual me gusta cantar todo, todo, todo. Y bueno, finalmente uno de mis amigos me dice, padre, dice, lo único que te faltó cantar fueron los avisos parroquiales. Casi hasta los avisos parroquiales fueron cantados. Pero bueno, esto que en mi caso es también por un anhelo de darle a cada celebración con esta mayor solemnidad, de acuerdo a si es una fiesta, una solemnidad, una gran solemnidad, en algunos lados se ha perdido. Vuelvo a decir, a veces porque no había nadie que transmitiera esto como una suerte de tradición que pasa de uno a otro, y en algunas circunstancias ha sido por cuestiones más bien ideológicas, ¿no? Por eso puedo decir también que se ha priorizado elementos no esenciales y olvido de los más centrales. Ya lo vamos a ver a esto cuando vayamos a los textos y cuando nos centremos específica y solamente en la Santa Misa. La desaparición del latín, los solistas que se lucen excluyendo a la asamblea. Fíjense que Pío X, en el año 1903, cuando publica Laterale Sollecitudine, lo hace como para oponerse también a un estilo de vista, a un estilo de música demasiado teatral. Pero no era que Pío X estaba en contra del teatro o de la música teatral. Obviamente que eso tenía su lugar en un ámbito profano. No solo era que no siempre servía al oculto, a la alabanza divina, sino que la asamblea quedaba fuera. Hoy esto puede volver a ocurrir, y ocurre de hecho en algunos sitios, pero en el sentido contrario, porque quizás intérpretes más jóvenes, buscando estilos más contemporáneos, también se lucen y exponen una destreza musical impresionante y la asamblea no puede participar. Y esto que puede darse en algunas partes de la misa adecuadamente y de modo medido y dosificado, a veces se transforma en la regla común.
Y por último, en relación al repertorio, como a los hábitos adquiridos, a veces se da o una excesiva variación o una excesiva estabilidad del repertorio. O se cantan siempre cantos diferentes y entonces la asamblea no puede llegar a sentirse nunca totalmente a gusto en esa asamblea celebrativa, o no se cambian nunca y se cantan siempre los mismos cantos, no solo a lo largo de los años, sino a lo largo del año litúrgico. Son los mismos cantos en tiempo ordinario que en Pascua, que en Pentecostés, en la fiesta patronal, etcétera. Y esto es uno de los elementos hermosos, ¿no? Porque la liturgia cristiana tiene un elemento de estabilidad o de inmutabilidad. Por ejemplo, las palabras de la consagración son siempre las mismas, el Padre Nuestro es siempre el mismo, el embolismo del Padre Nuestro, las palabras que preceden al Agnus Dei son siempre iguales. Hay otros elementos que son similares en cada Eucaristía y otros que van variando y que van asumiendo un color distinto a lo largo del año, a lo largo de el tiempo que va transcurriendo. Entonces, encontrar el equilibrio entre la variación y la estabilidad es también uno de los grandes desafíos. Así que bueno, quizás a alguno le ha parecido muy pesimista, espero que no se desanimen o no les parezca que esto es demasiado elevado. Entonces, si nosotros vamos aquí al libro, vamos a encontrar que yo lo referencio, un grupo de músicos en Roma se reunió en un congreso y el balance que hacen es mucho más exigente que el que yo acabo de hacer. Pero nos vamos a basar también en la palabra de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, ustedes saben que amaba mucho la música, le gustaba muchísimo la música y tocaba el piano hasta ya muy, muy, muy viejito, antes de fallecer. Seguía disfrutando mucho de escuchar música y mientras pudo también ejecutar el piano. Hay un libro hermosísimo, imperdible, de un enorme valor, que se llama Informe sobre la Fe. El entrevistador, que es Vittorio Messori, le dice, habla sobre la liturgia y bueno, los juicios o las expresiones que utiliza el cardenal son bastante fuertes, ¿no? A la hora de hablar del desconcierto que hubo en la iglesia luego del concilio, sobre todo en el ámbito de la música. Yo voy a leer algunas de las frases, ustedes van a tener solamente esta aquí en la placa, que ya la voy a referenciar y explicar un poquito más, o al menos glosar, y en el libro van a tener más extenso, pero también pueden en internet buscar el libro completo imperdible, Informe sobre la Fe. Dice el cardenal Ratzinger que lo que en realidad han hecho muchos liturgistas, en lugar de cumplir lo que decía el concilio, era dejar de lado ese tesoro, declarándolo accesible a pocos y abandonarlo en nombre de la comprensibilidad para todos y en todo momento de la liturgia posconciliar. Hay un toque de ironía, ¿no? En esa expresión, la comprensibilidad para todos y en todo momento. La liturgia tiene que ser totalmente comprensible y en todos los momentos tiene que ser comprensible y desaparecer todo lo que pueda parecer misterioso, todo lo que pueda dejar velado algo del contenido de la presencia de Dios en la liturgia. Consecuencia, no más música sacra, que se deja en el mejor de los casos para ocasiones especiales en las catedrales, sino solo música al uso, esa es la expresión que utiliza. Cancioncillas, melodías fáciles, cosas corrientes. Luego continúa el cardenal diciendo que, según el concilio, la música sacra es en sí mismo liturgia, no es simplemente embellecimiento accesorio, y que el abandono de la belleza se ha revelado, a la luz de los hechos, motivo de desconcierto pastoral. Les leo un poquito más otra cita, dice Cardenal. Se ha hecho cada vez más evidente el pavoroso empobrecimiento que se manifiesta así donde se desprecia la belleza y el hombre se somete solo a lo útil. La experiencia ha demostrado que el atenerse únicamente a la categoría de lo comprensible para todos no ha conseguido que la liturgia fuera verdaderamente más comprensible, más abierta, sino más pobre. Liturgia simple, entre comillas, no significa liturgia mísera o barata. Hay una simplicidad que viene de lo vulgar y otra que proviene de la riqueza espiritual, cultural e histórica.
Más adelante va a decir, también aquí se ha rechazado la incomparable música de la iglesia en nombre de la participación activa, pero ¿no puede esta participación significar también un percibir con el espíritu, con los sentidos? No hay actividad alguna en el escuchar, en el intuir, en el conmoverse. ¿No supone esto empequeñecer al hombre, reducirlo a la expresión oral, precisamente cuando sabemos que lo que en nosotros hay de racionalmente consciente, lo que emerge a la superficie, es tan solo la punta de un iceberg respecto a la totalidad de nuestro ser? Plantearse estas preguntas no significa ciertamente oponerse al esfuerzo para hacer que todo el pueblo cante. No significa oponerse a la música al uso, significa oponerse a un exclusivismo, solo esta música, que no encuentra justificación ni en el concilio ni en las exigencias pastorales. Antes de ir a la última frase, que es la que ustedes tienen allí, es cierto que tal vez la realidad musical a la cual hace referencia Ratzinger y que él conocía de primera mano por haber vivido desde su infancia en Alemania y haber desarrollado todo su ministerio en Europa, no era exactamente la nuestra, porque ciertamente las misas, las celebraciones en nuestros pueblos, en nuestras ciudades del interior del país, por ejemplo aquí en Argentina, ciertamente no eran una expresión de una música tan, pero tan rica, ¿no? Esto también tenemos que evitar el riesgo de idealizar el pasado. Es cierto, en muchos lugares se cultivaba y se manifestaba y se expresaba una gran belleza. En otros, la liturgia también era pobre antes del concilio. Incluso cuando vamos a pensar por qué hubo una reforma de la liturgia en el concilio, ciertamente era porque la experiencia que tenían muchos fieles era de que no era una liturgia tan rica y que podía llegar a lo profundo de sus corazones y de su vida espiritual. ¿M? ¿Por qué? Porque también por un descuido quizás en la formación, eh, muchos sacerdotes celebraban la liturgia, la Eucaristía de modo rutinario. Muchos lugares no tenían comunidades tan vivas para poder sostener cada uno de los detalles que la hacían esplendorosa. Bueno, esto es un paréntesis. Cierro con la frase y que nos deja como un desafío a mí en primer lugar, yo el primero de todos que me siento interpelado. Una iglesia que solo hace música corriente cae en la ineptitud y se hace ella misma inepta. La iglesia tiene el deber de ser también ciudad de gloria, ámbito en que se recogen y se elevan a Dios las voces más profundas de la humanidad. La iglesia no puede contentarse solo con lo ordinario, con lo acostumbrado. Debe despertar las voces del cosmos, glorificando al Creador y descubriendo al mismo cosmos su magnificencia, haciéndolo hermoso, habitable y humano. Todo un desafío para los que de una u otra manera queremos cantar para Dios y queremos cantar para Dios en la liturgia. Entonces, fíjense que no es que se critica la música más popular, el canto más popular, más cercano. Lo que sí critica con fuerza Ratzinger es el exclusivismo y como en algunos lugares de manera ideológica se empezó a rechazar y hasta con mucha fuerza todo lo que era propio del patrimonio musical de la iglesia. Fíjense que el Papa Francisco, esto es de un discurso que el Papa dio a un grupo de personas en el Congreso Internacional sobre Música Sacra, el 4 de marzo de 2017, hace una valoración semejante. El encuentro con la modernidad y la introducción de las lenguas habladas en la liturgia ha provocado muchos problemas de lenguaje, de formas y de géneros musicales. A veces ha prevalecido una cierta mediocridad, superficialidad y banalidad, a expensa de la belleza e intensidad de las celebraciones litúrgicas. Entonces, luego de hacer este balance y el papá decir a veces, ¿no? Después de haber enumerado también, como hicimos nosotros, aspectos positivos, va a hablar de una doble misión. La primera, proteger y valorar el rico y variado patrimonio heredado del pasado, utilizándolo con equilibrio en el presente y evitando el riesgo de una visión nostálgica o arqueológica. Recuerden que dijimos, el arqueologismo era decir, todo lo que es más antiguo es mejor que lo que es nuevo.
Por otro lado, es necesario hacer que la música sacra y el canto litúrgico sean plenamente inculturados en los lenguajes artísticos y musicales de la actualidad, sepan encarnar y traducir la palabra de Dios en cantos, sonidos, armonías, que hagan vibrar el corazón de nuestros contemporáneos, creando también un oportuno clima emotivo que disponga la fe y suscite la acogida, la plena participación al misterio que se celebra. Entonces, una doble misión. La primera tiene que ver con este rico patrimonio del pasado que mencionábamos recién, utilizándolo con equilibrio, no de forma exclusiva tampoco, porque eso sería un error. El o solo lo que es clásico y lo que es el patrimonio del pasado, o solo lo que es nuevo, moderno, contemporáneo. Ser capaces, con la ayuda también de Dios y del Espíritu Santo, de utilizar con equilibrio ambos tesoros, porque también esto que Dios va haciendo y que va surgiendo actualmente es un enorme tesoro. Y en la segunda misión hablaba de la inculturación. El tema inculturación es un tema difícil. Ustedes en el libro van a encontrar unas citas de un documento, Varietatis Legitime se llama, donde habla de qué aspectos de la liturgia pueden inculturarse y cuáles no, porque corresponden al núcleo, a la esencia del misterio. En nombre de la inculturación, a veces se han hecho cosas que no estaban bien, que no eran adecuadas. Pero cuando el Papa habla de la inculturación, es poder encontrar en estos lenguajes artísticos de la actualidad, a través también de un adecuado discernimiento, encarnar y traducir la palabra en cantos, sonidos y armonías que puedan hacer vibrar el corazón de nuestros contemporáneos y que crean ese clima emotivo, ya vamos a hablar de ese clima, que pueda disponer a la fe y suscitar la acogida a la plena participación al misterio que se celebra. Bueno, vamos a seguir unos minutitos más. Luego cada uno me dirá si está de acuerdo o no con este balance, si le ha parecido demasiado pesimista, demasiado optimista, pero vamos a tratar de responder así como más brevemente, más ordenadamente, ¿por qué y para qué cantar en la liturgia? Yo supongo que a esta altura hay muchas cosas que ya las debemos haber podido expresar. A veces simplemente lo que hemos intentado es poner en palabras cosas que todos intuimos, de que por qué es bueno, por qué es necesario que cantemos en la liturgia. Pero aquí lo vamos a hacer como en dos partes. Una primera, tomándolo desde el ámbito antropológico. Antropológicamente, cantar es algo grande, algo bueno, algo que le hace bien a la persona. Algunos llegan a decir que el canto es como un propium del hombre. Es decir, en el canto, en la capacidad de cantar, se revela la naturaleza humana, se revela la dignidad humana, la superioridad del ser humano, de la persona humana frente a los otros vivientes, ¿no? Y esto que decimos puede aplicarse también a otros géneros musicales, incluso en la música no litúrgica. Lo primero, ya lo hemos dicho, es que el canto, la música pueden expresar mejor el mundo interior del hombre, sentimientos, vivencias, deseos, ideas. Es un medio de expresión universal más intenso aún que la palabra, un lenguaje que está presente en todas las épocas y culturas en la humanidad. Los sentimientos a través del canto se manifiestan en estado más puro y no se difuminan tan rápidamente. Las palabras que hemos recibido cantadas, eso ya lo dijimos con los padres de la iglesia, se imprimen más fuertemente. Pero no solo las palabras, sino la emoción, el sentimiento que está debajo, la idea, fuerza que mueve a la persona a decirla. El canto y la música, si bien salen del hombre, también envuelven al hombre y son capaces de llegar a lo más hondo de la persona, comprometiendo las zonas más profundas de la emotividad y el sentimiento. También, junto con esta dimensión del mundo interior, hablamos de una expresión poética. ¿Y qué quiere decir expresión poética? Recordemos que la prosa, normalmente, cuando nosotros hablamos o escribimos en prosa, solemos hacerlo de un modo más habitualmente conceptual, narrativo, descriptivo. En cambio, en la poesía
que puede ser en verso, aunque también se habla de poesía en prosa, se recurre mucho más al lenguaje simbólico y a los recursos literarios, a las metáforas, a las comparaciones, a los diferentes modos en que la palabra puede decir sin decir, al lenguaje de la analogía. ¿M? Entonces allí se alían la intensidad que da la melodía con la profundidad que puede alcanzar el símbolo. Por eso la expresión poética. Se da entonces este paso a través de la función poética del lenguaje. La palabra adquiere una fuerza significativa mayor, ganando en expresividad y en belleza. El valor conceptual de la palabra, al valor conceptual de la palabra, se suma el valor estético que vale por sí mismo como expresión sacramental. ¿M? El canto crea comunidad. Tercera característica. Esto pasa en todo ámbito político, social, futbolístico, etc. El canto une y refuerza los vínculos de un grupo y también es signo de comunión. El canto crea una atmósfera de sintonía por encima del individualismo y diferencias de cualquier tipo. El que canta con otros sale de su aislamiento y se acomoda al modo de cantar y al ritmo de los demás. Porque pensemos, ¿no? Que para cantar con otros, en cierto modo yo tengo que un poco morir a mí mismo. Yo tengo que cantar en la misma tonalidad que otros, tengo que cantar al mismo ritmo que otros, y cuando eso no ocurre, por supuesto que no suena tan adecuadamente. El canto, de hecho, casi que podríamos decir que cantar en un coro, cantar con otros, es una escuela de vida comunitaria, porque implica juntos entrar en un orden, en una disciplina, en algo que nos excede, que nos supera, pero sabiendo que si logramos, si aceptamos entrar, el fruto, la armonía, la plenitud, la belleza van a ser mucho mayores. Y el ambiente de fiesta. Este concepto de fiesta es un concepto también muy querido por el cardenal Ratzinger. De hecho, tiene un libro de liturgia que se llama La fiesta de la fe. Y yo sé que para algunos de nosotros quizás la palabra fiesta tiene connotaciones excesivamente de jolgorio, de una exultación puramente exterior, pero el lenguaje teológico y el lenguaje bíblico, de hecho en el Antiguo Testamento Dios da grandes instrucciones sobre las fiestas. La fiesta no es algo meramente exterior, sino que es un espacio de gratuidad para un ocio que nos abre a la contemplación. La fiesta es como la irrupción de la eternidad en el tiempo. La fiesta cristiana, eso es la liturgia, es presencia de la parusía, como dijimos ya, y es actualidad del misterio. Entonces, cuando hablamos de ambiente de fiesta, nos referimos desde esa profundidad que también le da el cardenal Ratzinger. Lamentablemente ese libro nunca lo pude conseguir. La fiesta de la fe se llama, es enormemente valioso. Y es ese contexto festivo que también genera en nosotros sentimientos de paz, de armonización interior. El ambiente festivo nos permite expresar y liberar ciertas tensiones, angustias. Y de nuevo, aquí no tenemos que caer en el sentimentalismo, pero tengamos cuidado con una visión que rechaza el sentimiento. Lo veíamos cuando veíamos el texto de San Agustín. Así San Agustín, en el relato de su misma conversión, en ese libro que recoge todo ese proceso de transformación interior, nos da cuenta de lo que significó para él esa experiencia de la belleza del canto de la comunidad, expresado en lágrimas. No tenemos nunca que mirar con desdén. Esto que, por supuesto, por sí solo no sería suficiente, pero que también es importante. En segundo lugar, toda esta riqueza antropológica es asumida, purificada y elevada en esta función ministerial. Decimos que la liturgia, perdón, que el canto en la liturgia tiene una función sacramental. ¿Qué quiere decir sacramental? Hace visible lo invisible, hace audible lo que nosotros no podemos saber si no es de esa manera,
saca a la luz, revela, manifiesta el mundo interior de la persona y está al servicio de los fines de la celebración y de las personas que componen, que llevan adelante y que participan de esa celebración. El padre Luis Aleso, de ese libro que les comenté, que también me sirvió como de base para algunas de las afirmaciones, que se llama El Rocío del Espíritu, el padre Aleso dice, el canto y la música, podemos incluir, tiene una función diaconal. Y me encanta cerrar esta primera parte con esta cita. La melodía tiene que estar totalmente subordinada a la palabra. Y hay que tratar de únicamente de subrayar con sencillez y dignidad el sentido de las palabras. El ideal del canto litúrgico es el lema de Juan el Bautista: disminuir para que la palabra crezca, ¿no? Es un vehículo expresivo de la palabra, está al servicio de la palabra de Cristo y la palabra que es Cristo. Esto de ninguna manera quiere desmerecer el papel que tiene la música instrumental, como ya vamos a ver, salvo en Cuaresma. En Cuaresma los instrumentos no deben sonar solos. En los demás tiempos litúrgicos puede haber piezas solamente instrumentales y esa música instrumental va a favorecer este clima de fiesta, o el clima de recogimiento, o el clima de meditación y de contemplación, ¿no? Pero cuando se trata de el canto y de la melodía, la música asociada a la palabra, no tenemos que olvidar que lo más importante es la palabra, ¿no? Esa palabra que es para nosotros como una espada de doble filo, que es también tan dulce como la miel, que es alimento, que es riqueza y que es tesoro.